este momento las adicciones sin sustancia o comportamentales, que hay mucho debate también interno sobre cuál es la mejor manera de catalogarlas o de nominarlas, hay únicamente dos. Una es el trastorno de juego y otra es la adicción a los videojuegos. Son las únicas que se consideran adicciones comportamentales. Y el DSM tiene criterios, y la Organización Mundial de la Salud, en el caso de los videojuegos, tiene criterios específicos y concretos para evaluar si existe una adicción o no. En el caso del juego, por poner alguno de ellos, tiene que ver con la aparición de mentiras, con la aparición de la necesidad cada vez mayor de apostar dinero y dedicar mucho más tiempo, tiene que ver con la interferencia con la vida, que esa conducta de alguna manera interfiera con la vida de la persona en muchísimos de los aspectos, tiene que ver con la confianza de la persona jugadora en pensar que hay alguien que va a resolver todos los problemas, etcétera, ¿no? Y una cosa muy interesante con la aparición del DSM-5-TR es que antes existía un trastorno o no existe un trastorno, y en este momento se divide entre leve, moderado y grave, y eso es un aspecto muy importante para ver un poco las diferencias que existen, sobre todo en los perfiles de gente mucho más joven que no lleva tanto tiempo con pensamientos, con creencias, ¿no? Y con interferencias. Ese modelo concreto del DSM ha tenido como marco o viene un poco relacionado con las adicciones con sustancia, entonces muchos de esos criterios son específicos. Un cambio que se ha dado con respecto de los ítems diagnósticos es que en las versiones anteriores del DSM sí había un criterio que tenía que ver con hacer actos vandálicos o actos relacionados con la justicia, y en este caso este ítem se ha eliminado. Es importante que se haya eliminado porque una de las cosas que observamos es el tema del sesgo del género en la evaluación de las adicciones y también de las adicciones con sustancia. Recientemente hemos hecho un estudio, gracias a Emakunde, donde hemos analizado algunos de los instrumentos de medida de screening para las adicciones comportamentales y ver la adecuación o no de determinados criterios con respecto de hombres y mujeres, que pueden ser diferentes. El hecho de cometer, por ejemplo, actos ilegales es un criterio que estaba más asociado a los hombres jugadores y no tanto a las mujeres jugadoras. Se trata del número de criterios que se haga. Cuanto menos criterios, leve, luego está la parte moderada, y cuanto más criterios, más grave. Pero en principio esa es la diferencia que existe. Y adicciones comportamentales, recordar que única y exclusivamente es juego y videojuegos. Síntomas, eso es mentir para obtener el dinero, intentar recuperar las pérdidas, o sea, el pensamiento de querer recuperar las pérdidas, la interferencia con la vida de la persona, que puede ser en el ámbito familiar, social, etcétera, jugar más de lo que había previsto, sentimientos de malestar por haber jugado, etcétera. Esto es una cosa muy importante. En principio hay muchos factores que son transversales, factores de vulnerabilidad que hacen que las personas tengamos más predisposición para dedicarnos a unas conductas o a otras. También es verdad que es un discurso peligroso porque da la sensación de que hay esos factores, si no se producen, uno no puede tener esa problemática, y creo que cualquier persona en este momento tiene posibilidades también de desarrollar problemas de juego, porque estamos en un contexto en el que el juego supone mucho para la sociedad, es una parte de ocio de nuestros jóvenes y adolescentes, sobre todo con la irrupción de la apuesta deportiva, ¿no? de la manera en la que está ahora diseñada, con lo cual, bueno, esto es muy importante. Hay estudios que dicen que en el momento en el que hay épocas sociales o momentos sociales en los que hay muchísima más incertidumbre, es mucho más probable que la gente piense en las consecuencias a corto plazo, y en ese sentido jugar, ¿no? y apostar para obtener beneficios sin pensar en las consecuencias que tiene a largo plazo, pues es muy importante. Dice la publicidad que no hay sueños baratos, y nuestros jóvenes y adolescentes quieren, ¿no? un modelo rápido, de dinero, etc. Entonces, esta sociedad en la que estamos,
donde el consumo y el materialismo son aspectos claves y muy importantes, ¿no?, que están dentro de la raigambre de la cultura, pues sin duda es un elemento que afecta. En este sentido, sí que estamos viendo que chicas adolescentes que antes no jugaban tanto, están empezando a jugar, que lo hacen también sobre todo en pareja, acompañadas por sus parejas, etcétera, y bueno, pues es un elemento muy importante. Pero antes, si viéramos un poco el perfil de persona jugadora hace años, podríamos hablar de una profesión liberal, un hombre de 35, 45 años, con disponibilidad de dinero, etcétera, y en este momento ese perfil ha cambiado y cada vez estamos viendo más gente joven, gente que se dedica, que le gusta el deporte, que es aficionada al deporte, que apuesta por el deporte, y con gente universitaria, ¿no?, como parte del ocio. Esto es muy importante, a mí me parece que tiene que ver también con el discurso social, porque en determinadas ocasiones con estas clasificaciones hacemos como bloques, ¿no? Este grupo de personas son las personas implicadas y estamos como tranquilos el resto, ¿no? Pero bueno, esta situación de que ahora la sociedad esté más preocupada seguramente tenga que ver con que el perfil ha cambiado, ¿no? Pero lo importante no es que haya un perfil u otro, ¿no? Los dos perfiles son susceptibles, son vulnerables y en este momento las personas somos vulnerables ante esta influencia tan enorme, ¿no?, de los juegos a desarrollar problemáticas de juego. La adicción al juego, ¿no?, el deseo de jugar, o como lo queramos llamar, o la compulsión por jugar, ha existido siempre. Pero es verdad que en este momento la tecnología lo que hace es facilitar que el lapso de tiempo desde que una persona empieza a jugar hasta que pueda desarrollar una problemática de juego sea menor y que la gravedad sea también menor. Si antes podías hacer una apuesta, alguien, por ejemplo, jugando en una máquina tragaperras, podía gastar, vamos a imaginar, en una tarde 500 euros, que es muchísimo dinero. Pero hoy en día cada clic pueden ser 500 euros, con lo cual solo necesito tener una tarjeta de crédito y antes, si era presencial, bueno, igual podía dejar de ver a la persona, ¿no?, que estaba dentro, encargada del bar, pero en otras circunstancias era el dinero que tenía y me tenía que ir a casa y no tenía más dinero. En este caso, pues, si tengo una tarjeta de crédito, de débito, yo puedo, ¿no?, seguir jugando, con lo cual es mucho más complejo. En el caso de las apuestas esto también es muy importante. Antes podías apostar, por ejemplo, cuando se hacía la quiniela, quién iba a ganar. Ahora puedes apostar en vivo, que es algo que es un factor muy importante, que está muy asociado con la adicción. Puedes apostar quién va a meter un córner, de qué color va a ir vestido, una persona, o en qué minuto o antes de qué minuto se va a meter un gol o quién lo va a hacer, con lo cual esas posibilidades también aumentan la capacidad adictiva de los juegos, ¿no? Lo que sabemos es que hay muchas personas que tienen adicciones y que tienen también problemáticas, trastornos mentales, pero también vemos que estos nuevos perfiles, sobre todo que llegan en estas sociedades en las que cada vez hay más acceso, ¿no?, a productos de juego, no necesariamente tienen, ¿no?, las mismas problemáticas que personas que llevan 20 años jugando. Lo que tenemos que ver y lo que tenemos que hablar es de perfiles de personas diferentes, ¿no?, hombres, mujeres, chicos y chicas, y establecer distintos criterios, ¿no? Yo hablaría más sobre tipologías de personas, porque lo mismo que pasa en adicciones, también en los consumos son completamente, en consumos también en adicciones completamente distintas. La tipología de juego y la capacidad adictiva de cada tipo de juego es diferente. No es lo mismo una lotería que tengo que esperar 6 meses, que hay gente en verano que ya ha comprado el boleto y es capaz de esperar, a alguien que hace una apuesta en directo en este momento, con lo cual, en ese sentido, yo hablaría de tipologías de juego y de tipologías y de clúster y de problemáticas asociadas a unos a otros. En algunos casos la patología es previa, pero lo que sí sabemos y lo que está muy estudiado es que después de la aparición de la problemática de juego aparece la sintomatología depresiva, ansiosa u otra asociada. Es un gran reto, ¿no?, el que tenemos con la población joven.
Lo más importante a nivel de prevención es evaluar lo que hacemos, ¿no? Muchas veces hacemos muchas cosas con toda la buena intención del mundo, pero no sabemos si lo que estamos haciendo es efectivo o no. O sea que lo primero es evaluar los programas. Lo segundo, tener en cuenta que el target, ¿no? Las personas a las que va dirigida son de edades diferentes a las nuestras y que nosotros como personas adultas hacemos unos diseños sobre lo que creemos que a ellos y a ellas les va a interesar, ¿no? Y a veces escuchar a los propios jóvenes, ¿no? Incluir a personas jóvenes dentro de los equipos de prevención es muy importante también. Y luego hay un factor fundamental: los jóvenes y adolescentes no aparecen como un champiñón, ¿no? En la sociedad, aparecen y son consecuencias de cuáles son las medidas educativas y cuáles son, ¿no? La infancia es para toda la vida, de cómo hemos hecho la generación anterior y qué valores les hemos dado. A veces culpamos a los jóvenes y adolescentes como que son responsables de lo que sucede y sin darnos cuenta cuáles son las conductas. Desde luego la conducta de imitación es una conducta fundamental. A veces hacemos programas de prevención para que nuestros hijos e hijas no consuman, ¿no? Y a veces nosotros somos modelos también, ¿no? En ese sentido, la familia como modelo positivo y negativo, ¿no? Y la sociedad como una sociedad en la que muestra, por ejemplo, que las cosas son rápidas, fáciles, que la mejor manera de divertirse es alcoholizarse, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, hay muchísimo trabajo que hacer. Nos vamos formando, ¿no? A lo largo de toda la vida. Los primeros años, es verdad que a veces cuando hablamos de prevención tardamos, ¿no? Y hacemos como hasta los 13 años y a esos años ya están casi, ¿no? Ahí el papel de los iguales es fundamental. Pedimos a veces, yo creo que es verdad que la etapa educativa es fundamental. Les pedimos mucho a las escuelas, ¿no? Que eduquen en todo y yo creo que estamos también externalizando parte de las responsabilidades que como padres y como madres tenemos, ¿no? Que actuar. Y luego en la sociedad hay muchos valores, ¿no? Quiero decir que aunque tú en casa eduques en determinadas conductas, pues todo lo que nos rodea, los medios, los estímulos que se reciben son completamente distintos, ¿no? Tú puedes decir que pues que es importante, que el materialismo no es uno de los, o no tendría que ser uno de los valores, pero todos los mensajes que se dan en ese sentido tienen otra dirección, o sea que es un tema complejo, pero aún así sí que creo que las familias, bueno, pues tenemos un papel muy importante, ¿no? Para, iba a decir, no sé si contrarrestar o para tener un sentido crítico de todo lo que sucede alrededor, que seguramente y desgraciadamente seguirá existiendo. En este sentido, también creo que a veces se culpabiliza mucho a las familias y sobre todo a las madres, ¿no? Sin darnos cuenta que también somos frutos de sociedades en las que hay una sobrecarga de la mujer, una sobrecarga de los cuidados, dentro, fuera de casa, y estamos pidiendo a las sociedades que eduquen, ¿no? ¿Y a quién les ponemos esa responsabilidad? Si la escuela no puede, decimos las familias, y a las familias las sobrecargamos, ¿no? Con unos horarios complicados, con unas vidas muy estresadas, entonces, bueno, pues a veces es difícil, ¿no? Yo creo que es un planteamiento para no culpabilizar ni a unos ni a otros, sino que darnos cuenta un poco de la situación en la que estamos en este momento. Lo primero y lo más importante es mucha investigación. Yo creo que incluso el concepto de adicción entre los y las profesionales es un concepto complejo. Fijaros los años que llevamos y hay personas que hablan de salud mental, hay personas que hablan de enfermedad, de genética, de cultura, de contexto. O sea, es muy difícil, ¿no? De salud mental. Es realmente un tema muy complejo. Yo creo que no hay que banalizar, ¿no? las adicciones. Creo que las personas que trabajamos directamente con personas con adicciones hemos visto el sufrimiento de las familias, hemos visto el sufrimiento de las personas adictas y realmente hay conductas que son devastadoras para las vidas de la gente, que iba a decir que cercenan, ¿no? Y que de alguna manera pues anulan, ¿no? La vida de las personas y realmente provocan una mala calidad de vida. Hay otras muchas conductas
que pueden interferir con la vida de las personas, pero el sufrimiento humano es inherente, ¿no?, a los seres humanos y tiene que ver con las necesidades humanas básicas, la necesidad de seguridad, la necesidad de sentirnos queridos, la necesidad de la relación con las otras personas, la necesidad de, bueno, pues de sentirnos, ¿no?, capaces al margen de nuestras familias, ¿no?, de tener autonomía, etc. Entonces, todas esas necesidades humanas se vehiculizan y a veces utilizamos las cosas que están alrededor. Yo creo que todavía es pronto, creo que el concepto de adicción en la sociedad tiene también muchas connotaciones, no es lo mismo que una conducta sea legal que sea ilegal, no es lo mismo para la obtención de un eximente, de un atenuante, de una baja, ¿no? Simplemente el hecho de adicción al Internet, ¿no? Imaginaros, ¿no?, lo que supondría. Entonces hay que ser, yo creo que muy cautelosos y cautelosas, muy cuidadosas, hablar, ¿no?, e intentar que las personas vean las dimensiones, ¿no?, de lo que supone ser una adicción y seguir haciendo mucha investigación de calidad que nos ayude a saber, ¿no?, en profundidad si son, ¿no?, tienen la misma categoría diagnóstica de otras, ¿no?, que hay. Y bueno, el tiempo lo dirá, pero creo que hay que ser críticos porque si abrimos esa espita, pues al final iba a decir, si todos estamos en el mismo saco, si todo es adicción, pues igual adicción deja de serlo, ¿no?, y no tiene tanto valor. Habrá que ver.